La sincronización de las luciérnagas. En las profundidades de las grandes montañas humeantes, en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, cada año, durante unas pocas semanas, la noche cobra vida con un espectáculo de luz que desafía la lógica y la comprensión científica. No es un fenómeno celestial, sino biológico. Miles, quizás millones de luciérnagas de la especie Photinus carolinus se reúnen en un ballet silencioso y perfectamente coreografiado. A diferencia de otras luciérnagas que parpadean a su propio ritmo, estas criaturas logran algo extraordinario: sincronizan sus destellos. La oscuridad del bosque se ve interrumpida por una ola masiva de luz que se enciende y se apaga al unísono, como si un director invisible diera una señal a una orquesta bioluminiscente. Este pulso colectivo, que se repite en intervalos precisos de varios segundos, crea un paisaje onírico, una galaxia terrenal que parpadea en la quietud de la noche. El enigma no es la bioluminiscencia en sí, un proceso químico bien conocido que involucra a la enzima luciferasa actuando sobre la molécula luciferina. El verdadero misterio, el que ha desconcertado a biólogos y matemáticos durante décadas, es el cómo y el porqué de esta sincronización masiva. ¿Cómo es posible que miles de insectos individuales, cada uno con su propio reloj biológico interno, logren coordinar sus destellos con una precisión casi perfecta sin un líder aparente o una señal externa obvia? Es un problema de orden emergente, donde un comportamiento colectivo complejo surge de reglas simples seguidas por individuos. Sin embargo, las reglas que gobiernan este espectáculo siguen siendo esquivizas. Las teorías más aceptadas giran en torno al ritual de apareamiento. Se cree que los machos, que vuelan y parpadean, intentan señalar su presencia a las hembras, que son más sedentarias, y responden con sus propios destellos desde el suelo del bosque. La sincronización podría ser una estrategia para eliminar el ruido visual. En un entorno donde miles de machos compiten por la atención, un parpadeo individual podría perderse en el caos. Al parpadear todos a la vez, crean un periodo de silencio luminístico, un lienzo oscuro sobre el cual la sutil respuesta de una hembra puede ser vista claramente. Es una solución cooperativa a un problema competitivo. Para que yo sea visto, todos debemos callar nuestra luz al mismo tiempo. Esta hipótesis de la ventana oscura sugiere que la sincronización maximiza las oportunidades de apareamiento para todo el grupo. Pero esta explicación, aunque elegante, abre una caja de Pandora de nuevas preguntas. ¿Cuál es el mecanismo exacto que permite a una luciérnaga ajustar su ritmo interno para que coincida con el de sus miles de vecinos? Algunos modelos matemáticos sugieren que las luciérnagas actúan como osciladores acoplados, donde cada insecto se ve influenciado por los destellos de los que lo rodean. Una luciérnaga podría acelerar o ralentizar su ciclo de parpadeo en respuesta a la luz de sus congéneres, hasta que todo el enjambre cae en un ritmo compartido. Este proceso, sin embargo, requeriría una sensibilidad y una capacidad de ajuste increíblemente rápidas. ¿Utilizan una señal de reinicio? ¿Hay un grupo de líderes de ritmo que inician el patrón y el resto lo siguen? Las observaciones de campo no han logrado identificar a tales líderes. El sistema parece descentralizado, una democracia de luz donde el consenso se alcanza en una fracción de segundo, una y otra vez. Además, el ¿por qué? No está completamente resuelto. Si la sincronización es una ventaja evolutiva tan clara, ¿por qué es increíblemente rara? De las más de 2000 especies de luciérnagas conocidas en el mundo, solo un puñado, principalmente en el sureste asiático, y esta especie única en América del Norte, exhiben este comportamiento de sincronización masiva. ¿Qué presiones evolutivas o condiciones ambientales únicas llevaron a Photinus carolinus por este camino y no en otros lugares? La ciencia ha modelado el fenómeno, lo ha descrito con asombro, pero aún no ha podido desvelar completamente el código que se esconde detrás de este lenguaje de luz, un diálogo silencioso que transforma una noche de verano en uno de los grandes misterios sin resolver de la naturaleza. El ronroneo de los gatos es uno de los sonidos más reconfortantes y familiares del reino animal, una vibración suave y rítmica que parece emanar del alma misma de un gato contento. El ronroneo. Durante siglos hemos asociado este zumbido gutural con la felicidad y la satisfacción. Un gato acurrucado en un regalo ronroneando mientras recibe caricias es el epítome de la serenidad doméstica.
Sin embargo, esta simple asociación es una simplificación engañosa de un comportamiento mucho más complejo y misterioso. La verdad es que, a pesar de nuestra larga convivencia con los felinos, la ciencia todavía no comprende completamente por qué los gatos ronronean, y las respuestas que estamos empezando a descubrir son mucho más fascinantes de lo que podríamos imaginar. Primero, consideremos el mecanismo. A diferencia de un maullido, un gato puede ronronear continuamente, tanto al inhalar como al exhalar. Este sonido es producido por una serie de contracciones increíblemente rápidas en los músculos de la laringe y el diafragma. Estas contracciones, que ocurren entre 25 y 150 veces por segundo, hacen que el aire vibre mientras pasa a través de las cuerdas vocales, generando el característico zumbido. La capacidad de mantener este motor vibratorio en funcionamiento durante largos periodos es en sí misma una hazaña fisiológica notable. Pero la pregunta fundamental sigue siendo, ¿con qué propósito evolucionó este mecanismo? La evidencia de que el ronroneo no es solo una expresión de placer es abrumadora. Los veterinarios y los dueños de gatos saben que los felinos también ronronean en situaciones de gran estrés, dolor o fiebre. Un gato gravemente herido, una hembra durante el parto o un animal aterrorizado en la caja de una clínica veterinaria pueden ronronear tan intensamente como uno que está siendo mimado. Esto sugiere que el ronroneo no es simplemente una comunicación de «estoy feliz», sino algo mucho más fundamental. Podría ser un mecanismo de autocalma, una forma de que el gato se tranquilice a sí mismo en momentos de angustia, similar a un niño que se chupa el pulgar. Es una especie de mantra vibratorio, una forma de gestionar el dolor y el miedo desde dentro. Esta idea da paso a una teoría aún más radical y sorprendente: el ronroneo como una forma de autocuración. Las frecuencias en las que los gatos ronronean, entre 25 y 150 Hz, coinciden con las frecuencias que en la medicina humana se ha demostrado que tienen efectos terapéuticos. Por ejemplo, se sabe que las vibraciones en el rango de 25 a 50 Hz promueven la densidad ósea y la curación de fracturas. Las frecuencias alrededor de 100 Hz pueden ayudar a aliviar la disnea, dificultad para respirar. Los gatos son famosos por su increíble capacidad de recuperación, sobreviviendo a caídas y lesiones que serían fatales para otros animales. ¿Podría su ronroneo ser una especie de terapia física interna de baja energía? La hipótesis es que los gatos que conservan energía durmiendo durante largos periodos podrían haber desarrollado el ronroneo como una forma de estimular sus huesos y músculos, previniendo la atrofia y promoviendo la reparación sin necesidad de gastar la energía de la actividad física. Además, el ronroneo juega un papel crucial en la comunicación temprana. Los gatitos nacen ciegos y sordos, pero pueden sentir las vibraciones del ronroneo de su madre apenas unas horas después de nacer. Este ronroneo es una señal vital que les dice: «Estoy aquí, estás a salvo, la comida está cerca». A su vez, los gatitos empiezan a ronronear a los pocos días de vida, una forma de comunicar a su madre que están bien y que están recibiendo leche. Es el primer lenguaje que aprenden. Un lenguaje no de sonido, sino de vibración. Entonces, ¿qué es el ronroneo? ¿Es una sonrisa? ¿Un grito de dolor? ¿Una canción de cuna? ¿Una herramienta de meditación? ¿O un dispositivo de curación sónica? La respuesta más probable es que es todo eso y más. Es una herramienta de comunicación y supervivencia increíblemente versátil, un mecanismo multifuncional que ha ayudado a los gatos a prosperar durante milenios. Su aparente simplicidad oculta una profunda complejidad biológica, y aunque hemos domesticado al gato, el corazón de su misterio más reconfortante, el suave motor de su ronroneo, sigue funcionando en un reino que la ciencia apenas comienza a explorar. Los cantos de las ballenas jorobadas. En la inmensidad azul de los océanos del mundo resuena una sinfonía antigua y compleja. No es el sonido de las olas o el crujido del hielo, sino una composición musical elaborada llena de gemidos profundos, chillidos agudos, trinos y pulsos rítmicos. Es el canto de la ballena jorobada, una de las vocalizaciones más largas y complejas del reino animal. Durante décadas, los científicos han grabado y estudiado estas canciones, y lo que han descubierto no es un simple llamado de apareamiento, sino un fenómeno de transmisión cultural a una escala oceánica que desafía nuestra comprensión de la inteligencia no humana. Solo los machos de ballena jorobada cantan estas canciones, y lo hacen principalmente durante la temporada de cría en aguas más cálidas. Una canción puede durar de 10 a 20 minutos, y repetirse durante horas o incluso días.
Lo que es verdaderamente asombroso es su estructura jerárquica muy parecida a la de una composición musical humana. Las unidades más pequeñas de sonido, o notas, se combinan para formar frases. Varias frases se unen en un tema, y una secuencia de temas, cantados en un orden específico, constituye la canción completa. Todas las ballenas de una misma población, ya sea en el Atlántico Norte o en el Pacífico Sur, cantan exactamente la misma canción en un momento dado. La primera suposición fue que estas canciones servían para atraer a las hembras o para competir con otros machos. Si bien es probable que jueguen un papel en la reproducción, esta explicación no puede dar cuenta de la característica más extraña y misteriosa de estos cantos: su constante evolución y su propagación cultural. Las canciones de las ballenas jorobadas no son estáticas, cambian con el tiempo. Nuevas frases y temas son introducidos, mientras que otros son descartados. A lo largo de varios años, la canción de una población puede transformarse por completo. El descubrimiento más revolucionario se produjo al observar cómo se propagan estos cambios. Los investigadores notaron que una nueva versión de una canción que aparecía en una población de ballenas en la costa este de Australia, por ejemplo, aparecería meses o un año después en las poblaciones de la Polinesia Francesa, y luego aún más al este, en la costa de Sudamérica. La nueva canción, la canción de moda, se transmite de oeste a este a través de todo el Océano Pacífico, como una ola cultural. Las poblaciones enteras abandonan su canción tradicional para adoptar la nueva melodía que han aprendido de sus vecinos. Este es uno de los ejemplos más claros y a gran escala de transmisión cultural no humana jamás documentado. No es un vergón animal instintivo genéticamente programado, es aprendizaje social. Las ballenas están aprendiendo, enseñando y adoptando nuevas tradiciones artísticas. Esto nos deja con un profundo enigma. ¿Por qué lo hacen? Si el propósito principal de la canción es funcional para el apareamiento, ¿por qué cambiarla constantemente? Una canción funcional y exitosa debería, en teoría, permanecer estable. La constante necesidad de novedad sugiere algo más. ¿Podría ser que las ballenas, al igual que los humanos, tengan un sentido de la estética? ¿Cantan por puro placer? ¿Por la alegría de crear y experimentar nuevos patrones de sonido? ¿Es una forma de expresión artística? La idea de una cultura vocal en las ballenas abre un abismo de posibilidades sobre la vida interior de estas criaturas. Además, el mecanismo de aprendizaje sigue siendo un misterio. ¿Cómo aprende una ballena una canción nueva y compleja simplemente escuchándola? ¿Hay un periodo de práctica? ¿Los machos más jóvenes aprenden de los más grandes? La fidelidad con la que se copia la canción a través de miles de kilómetros es asombrosa, lo que sugiere un sistema de aprendizaje vocal altamente desarrollado. El canto de las ballenas jorobadas nos obliga a reconsiderar nuestras definiciones de cultura, arte y comunicación. No es un simple llamado animal, es una tradición oral, una saga acústica que evoluciona y viaja por los océanos. Es la prueba de que en las profundidades azules existe una civilización acústica, con sus propias modas, sus propios clásicos y sus propios éxitos del momento. Y aunque podemos grabar y analizar su música, el verdadero significado e intención detrás de esta ópera oceánica siguen siendo uno de los secretos mejor guardados del mar. La migración de las medusas en los lagos. En la pequeña nación insular de Palaos, en el Pacífico Occidental, se esconde un mundo perdido, un ecosistema aislado que parece sacado de un sueño. Es el famoso Lago de las Medusas, o Ongeum Tek Tao, un cuerpo de agua salobre conectado al océano a través de una red de túneles y fisuras en la piedra caliza. Este lago es el hogar de millones de medusas doradas, o Mastigias papua etpison, una subespecie única que ha evolucionado en aislamiento durante miles de años. Cada día, estas criaturas gelatinosas realizan un viaje épico y perfectamente coordinado a través del lago, una migración masiva que representa un profundo enigma para la neurobiología. El misterio no reside en el destino del viaje, sino en la asombrosa habilidad de navegación de una criatura que carece de un cerebro centralizado. Las medusas poseen un sistema nervioso increíblemente simple, una red nerviosa, difusa distribuida por todo su cuerpo. Tienen órganos sensoriales básicos, incluyendo ocelos, que son simples puntos oculares capaces de detectar la luz y la oscuridad, pero no de formar imágenes. Y sin embargo, con este equipo neurológico rudimentario, toda la población del lago emprende una migración diaria con la precisión de un reloj suizo.
El ciclo comienza al amanecer. Cuando los primeros rayos del sol iluminan la superficie del lago, los millones de medusas ascienden desde las profundidades y comienzan a moverse hacia el este, siguiendo al sol naciente. Pasan la mañana nadando en la cuenca oriental del lago. A medida que el sol alcanza su cenit y comienza a moverse hacia el oeste, la flotilla de medusas da la vuelta y sigue la luz, cruzando el lago para pasar la tarde en la cuenca occidental. Al atardecer, cuando la luz se desvanece, descienden de nuevo a una capa más profunda y segura del lago para pasar la noche. Este viaje no es aleatorio, es esencial para su supervivencia. Estas medusas doradas viven en una relación simbiótica con algas fotosintéticas llamadas zooxantelas, que residen dentro de sus tejidos. Las medusas actúan como granjas móviles, transportando a sus algas a las partes más soleadas del lago para que puedan realizar la fotosíntesis. La energía producida por las algas es la principal fuente de alimento para las medusas. Su migración diaria es un acto de agricultura de precisión, diseñado para maximizar la exposición a la luz solar a lo largo del día. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sabe una medusa dónde es el este en la mañana y el oeste en la tarde? ¿Cómo evita toda la población las sombras proyectadas por los árboles que bordean el lago, áreas que serían perjudiciales para sus algas? Se ha observado que las medusas giran constantemente mientras nadan, lo que podría ayudar a asegurar que las algas en todas las partes de su campana reciban luz solar. Pero la navegación direccional a gran escala sigue siendo un rompecabezas. Los ocelos pueden decirles dónde está la fuente de luz más brillante, pero ¿cómo integran esa información a lo largo del tiempo para trazar un curso a través de todo el lago? ¿Cómo se recalibran a mediodía para cambiar de dirección? El enigma se profundiza por su comportamiento para evitar a los predadores. El lago está estratificado, con una capa superior oxigenada y una capa inferior anóxica y rica en sulfuro de hidrógeno, que es tóxica. En el borde de esta capa tóxica viven las anémonas, los únicos predadores de las medusas en el lago. Las medusas navegan cuidadosamente para permanecer en la capa superior segura, maximizando la luz solar sin desviarse hacia las sombras de la orilla, donde las anémonas esperan. Es una proeza de optimización de múltiples variables: luz, tiempo, dirección y peligro. La migración de las medusas del lago de las medusas es un ejemplo asombroso de comportamiento complejo que emerge de una arquitectura neural mínima. Desafía nuestras asunciones sobre la necesidad de un cerebro para la navegación y la toma de decisiones. Estas criaturas etéreas, que parecen poco más que agua y gelatina, son maestras navegantes, astrónomos instintivos que siguen el arco del sol con una fidelidad inquebrantable. Son un recordatorio de que la inteligencia en la naturaleza puede tomar formas que apenas estamos comenzando a imaginar y que, aún en los sistemas nerviosos más simples, pueden esconderse los secretos de una navegación extraordinariamente compleja. Las rocas que se mueven solas. En el corazón del Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos y áridos de la Tierra, se encuentra una playa seca y remota conocida como Racetrack Playa. La superficie de este lecho del lago seco es una extensión casi perfectamente plana de lodo agrietado, salpicada por rocas de dolomita oscura que han caído de las colinas circundantes. Pero estas no son rocas ordinarias. Durante décadas, los visitantes y científicos han observado un fenómeno que parece desafiar las leyes de la física. Estas rocas, algunas de las cuales pesan más de 300 kilogramos, se mueven por sí solas, dejando largos y sinuosos surcos en el suelo como prueba de sus viajes fantasmales. Las huellas son inconfundibles. Algunas son rectas y cortas, otras se extienden por cientos de metros, con giros bruscos, curvas suaves e incluso retrocesos. A veces varias rocas parecen moverse en paralelo, girando a unísono como si estuvieran coreografiadas. Durante casi un siglo, el misterio de las rocas navegantes de Racetrack Playa ha sido uno de los enigmas geológicos más cautivadores. En ausencia de testigos presenciales y con el movimiento ocurriendo de forma esporádica e impredecible, las explicaciones iban desde lo científico hasta lo paranormal. Se propusieron teorías que involucraban campos magnéticos, vientos huracanados, capas de algas resbaladizas e incluso bromistas o intervención extraterrestre. El desafío científico era monumental. El movimiento ocurre raramente, quizás solo una vez cada varios años, y las condiciones en el Valle de la Muerte son extremas.
Cualquier equipo dejado para monitorear las rocas debía soportar un calor abrasador y vientos feroces. Durante años, los geólogos estudiaron las huellas, analizaron la composición de las rocas y el lodo, pero el mecanismo exacto seguía siendo un misterio. La fuerza necesaria para mover una roca de 300 kilos es enorme. Los vientos, incluso los más fuertes registrados en la zona, no parecían suficientes por sí solos para superar la fricción entre la roca y el suelo seco. Finalmente, en el invierno de 2013-2014, un equipo de científicos tuvo la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Después de años de espera y monitoreo, utilizando rocas equipadas con GPS y una estación meteorológica, lograron documentar el fenómeno por primera vez. La solución al misterio resultó ser una rara y perfecta confluencia de eventos. No era una sola fuerza, sino una delicada interacción de hielo, agua, sol y viento. El proceso comienza después de una lluvia o deshielo poco común en invierno, que deja una fina capa de agua en la playa lo suficientemente profunda para que se congele durante la noche. A medida que la temperatura desciende, esta agua se convierte en una delgada capa de hielo de ventana, lo suficientemente frágil para moverse libremente. A la mañana siguiente, con el sol saliendo, el hielo comienza a derretirse y a romperse en grandes paneles flotantes. Si en ese preciso momento sopla un viento ligero y constante de solo unos cuantos metros por segundo, estos enormes paneles de hielo actúan como velas, empujan las rocas, que están atrapadas en ellos o simplemente son empujadas por ellos, y las deslizan lentamente a través de la superficie de lodo húmedo y resbaladizo que hay debajo. El movimiento es increíblemente lento, apenas perceptible a simple vista a unos pocos metros por minuto. Pero a lo largo de varios minutos o horas, las rocas pueden recorrer distancias significativas. Aunque esta brillante investigación proporcionó la primera evidencia directa y una explicación plausible, el enigma no está completamente cerrado. La extrema especificidad de las condiciones requeridas, la cantidad justa de agua, una helada nocturna, un deshielo matutino y un viento suave y sostenido explican por qué el fenómeno es tan raro. Sin embargo, algunos científicos argumentan que este mecanismo de panel de hielo no puede explicar todas las huellas observadas a lo largo de la historia. Algunas huellas muestran inicios sin la presencia de hielo circundante, y otras sugieren movimientos en condiciones más cálidas. Podrían existir otros mecanismos, quizás involucrando capas de lodo saturados con una fricción extremadamente baja, que también contribuyan al movimiento en diferentes circunstancias. Las rocas navegantes de Racetrack Playa son un bello ejemplo de cómo un misterio aparentemente sobrenatural puede tener una explicación natural, aunque sea una que dependa de una cadena de eventos increíblemente improbable. Son un testimonio de la paciencia de la investigación científica y un recordatorio de que nuestro planeta todavía guarda secretos que solo se revelan a aquellos que están dispuestos a observar, esperar y soportar las condiciones más duras en busca de respuestas. Los suicidios de las ballenas. Es una de las imágenes más trágicas y desconcertantes del mundo natural. Una ballena, una criatura de las profundidades oceánicas, varada en una playa, su inmenso cuerpo colapsando bajo su propio peso, luchando inútilmente contra la arena y la gravedad. A veces es un individuo solitario, pero en otras ocasiones son docenas, incluso cientos de ballenas y delfines los que llegan a la costa en un evento de varamiento masivo. Este fenómeno, a menudo descrito con el término antropomórfico de suicidio de ballenas, ha ocurrido a lo largo de la historia en costas de todo el mundo y sigue siendo uno de los misterios más sombríos y persistentes de la biología marina. La palabra suicidio implica una intención consciente de terminar con la vida, algo que es imposible de probar en animales. Sin embargo, la naturaleza de estos varamientos es lo que los hace tan enigmáticos. No se trata simplemente de animales que se pierden o son arrastrados por una tormenta. En muchos casos, los rescatistas que logran devolver a los cetáceos al mar los ven dar la vuelta y volver a encallar obstinadamente, como si estuvieran decididos a morir en la orilla. Esta aparente intencionalidad es el núcleo del misterio. ¿Qué fuerza, qué impulso puede ser tan poderoso como para anular el instinto de supervivencia más básico de una criatura? La ciencia ha propuesto una multitud de teorías, pero ninguna por sí sola parece explicar la diversidad y complejidad de los eventos de varamiento. Una de las hipótesis más prominentes se centra en la desorientación acústica.
Las ballenas dentadas, como los delfines y los calderones, que son las especies que más comúnmente protagonizan varamientos masivos, navegan y cazan utilizando la ecolocalización, un sofisticado sistema de sonar biológico. Se teme que el ruido antropogénico en los océanos, en particular los sonares de alta intensidad utilizados por submarinos militares y los cañones de aire de la exploración sísmica, pueda interferir con este delicado sentido. Un pulso de sonar lo suficientemente fuerte podría dañar físicamente sus oídos, causarles un dolor inmenso o simplemente cegarlos acústicamente, llevándolos a huir en pánico hacia aguas poco profundas de las que no pueden escapar. Se han documentado varios varamientos masivos que coincidieron en tiempo y lugar con ejercicios navales, lo que da un fuerte respaldo a esta teoría. Otra línea de pensamiento se centra en la compleja estructura social de estos animales. Muchas especies de delfines y ballenas viven en manadas muy unidas, a menudo lideradas por una matriarca o un individuo dominante. Si el líder del grupo se enferma, se lesiona o se desorienta, el resto de la manada podría seguirlo ciegamente hacia la costa. La fuerte cohesión social del grupo, una ventaja para la supervivencia en el océano abierto, se convierte en una trampa mortal en la costa. Esto podría explicar por qué grupos enteros de animales sanos encallan juntos, impulsados por una lealtad que trasciende el instinto de autoconservación individual. ¿Las propias características de la Tierra también podrían jugar un papel? Algunos científicos han notado que muchos puntos calientes de varamientos en todo el mundo coinciden con lugares donde las anomalías del campo magnético de la Tierra se cruzan con la costa. La teoría es que las ballenas, al igual que las aves y las tortugas marinas, pueden usar el campo magnético de la Tierra para la navegación a larga distancia. Las irregularidades en este campo podrían confundir su brújula interna, llevándolos por un camino equivocado hacia tierra firme. Además, ciertas topografías costeras como las playas de pendiente suave o las bahías con forma de gancho pueden actuar como trampas naturales. Una vez que una ballena entra en una de estas áreas, su ecolocalización puede volverse ineficaz, ya que las señales rebotan de manera confusa en la arena y el agua poco profunda, haciéndoles creer que están en aguas abiertas. Enfermedades, toxinas de floraciones de algas, persecución de presas demasiado cerca de la orilla o incluso cambios en las corrientes oceánicas y la temperatura del agua debido al cambio climático se han propuesto como factores contribuyentes. Lo más probable es que no haya una sola causa, sino una combinación fatal de factores. Un líder de manada debilitado por una enfermedad podría desorientarse más fácilmente por una anomalía magnética y llevar a su grupo a una trampa topográfica. El enigma de los varamientos de ballenas es un recordatorio sombrío de nuestra ignorancia sobre la vida en los océanos y cada vez más, un posible indicio de cómo nuestras propias actividades están impactando a estas magníficas criaturas de maneras que apenas estamos empezando a comprender. El huracán hexagonal de Saturno. A casi 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, en el frío y distante reino de los gigantes gaseosos, se encuentra una de las estructuras meteorológicas más extrañas y geométricas del sistema solar. En el polo norte de Saturno, la sonda espacial Cassini de NASA nos reveló una maravilla que desafía nuestras experiencias con el clima. Un huracán masivo y persistente con una forma de hexágono casi perfecta. No es una formación de nubes pasajera, es una corriente en chorro, un río de vientos que fluye a más de 300 kilómetros por hora, trazando un patrón de 6 lados alrededor del polo. Cada lado del hexágono es más ancho que el diámetro del planeta Tierra. En el centro de esta estructura colosal, un vórtice polar gira furiosamente, un ojo de huracán 2.000 kilómetros de ancho. La existencia misma de esta monstruosidad hexagonal es un profundo rompecabezas para los científicos planetarios. En la Tierra, los huracanes son sistemas circulares. Su forma redonda es el resultado natural de las fuerzas de Coriolis que actúan sobre un sistema de baja presión. Son impulsados por el calor de las aguas oceánicas cálidas. Pero Saturno es un gigante gaseoso. No tiene una superficie sólida o un océano líquido que pueda anclar y alimentar una tormenta de esta manera. Entonces, ¿qué fuerzas están esculpiendo y manteniendo esta forma geométrica tan precisa en la atmósfera de un planeta? El hexágono es increíblemente estable. Fue observado por primera vez por las sondas Voyager a principios de la década de 1980 y ha sido monitoreado muy de cerca por Cassini durante más de una década. Durante este tiempo ha resistido los cambios estacionales de Saturno, que duran años, e incluso ha cambiado de color, pasando de un tono azulado a uno más dorado,
pero su forma hexagonal ha permanecido intacta. Esta longevidad es desconcertante. Las tormentas, por naturaleza, son caóticas y tienden a disiparse o cambiar de forma. La persistencia de esta estructura geométrica sugiere que es una onda estacionaria, un patrón que está anclado de alguna manera en las profundidades de la atmósfera del planeta. Los científicos han intentado replicar el hexágono en el laboratorio. En un experimento, se hizo girar un tanque de líquido a diferentes velocidades en su centro y en su periferia. Al crear un vórtice dentro de una corriente en chorro con un perfil de velocidad específico, los investigadores lograron que se formaran espontáneamente formas poligonales, incluyendo hexágonos. Esto sugiere que la forma del hexágono de Saturno es el resultado de una inestabilidad en la dinámica de fluidos, un patrón que emerge naturalmente cuando los vientos en diferentes latitudes de la atmósfera de Saturno se mueven a diferentes velocidades. Sin embargo, esta explicación de laboratorio, aunque prometedora, no resuelve el misterio por completo. No explica por qué solo hay un hexágono en el polo norte y no una estructura similar en el polo sur, que tiene su propio vórtice, pero carece de la forma de 6 lados. Tampoco explica la altitud y la profundidad exactas de la corriente en chorro que crea el patrón, ni las fuerzas que mantienen esas velocidades de viento tan estables durante décadas. ¿Qué está sucediendo en las profundidades invisibles de la atmósfera de Saturno para mantener este delicado equilibrio de fuerzas? El hexágono de Saturno es un ejemplo perfecto de cómo el universo puede ser a la vez ordenado y caótico. Es una estructura matemática perfecta, una obra de arte geométrica tallada a una escala planetaria por las fuerzas ciegas de la física atmosférica. Es un recordatorio de que las reglas que rigen el clima en otros mundos pueden producir fenómenos que superan nuestra imaginación. Mientras los vientos de Saturno sigan trazando su patrón de 6 lados en el cielo polar, el hexágono permanecerá como un símbolo de los vastos y extraños misterios que aún nos esperan en nuestro propio sistema solar. La corona solar anómala. Nuestro Sol, la estrella en el centro de nuestro sistema solar, es la fuente de toda la vida y la energía en la Tierra. Lo percibimos como una bola de fuego incandescente, una fuente de calor y luz inagotable. Pero esta imagen familiar esconde una de las paradojas más fundamentales y desconcertantes de la astrofísica moderna, un enigma conocido como el problema del calentamiento coronal. Es un misterio que parece violar una de las leyes más básicas de la termodinámica y que ha dejado perplejos a los científicos durante más de 80 años. El enigma reside en la estructura de la atmósfera del Sol. La superficie visible del Sol, llamada fotosfera, tiene una temperatura de aproximadamente 5.500 grados Celsius, unos 5.800 Kelvin. Es increíblemente caliente, pero lo que sucede a medida que nos alejamos de esta superficie es lo que desafía la lógica. Uno esperaría que, al igual que al alejarse de una fogata, la temperatura disminuyera, y al principio lo hace. En la capa justo encima de la fotosfera, la cromósfera, la temperatura desciende. Pero luego, más allá de la cromósfera, en la capa más externa de la atmósfera solar, la corona, algo inexplicable ocurre. La temperatura se dispara a niveles asombrosos, alcanzando entre 1 y 3 millones de grados Celsius, e incluso más en algunas regiones. La corona, la atmósfera etérea y fantasmal visible durante un eclipse solar total, es cientos de veces más caliente que la superficie del Sol que se encuentra debajo de ella. Esta es una violación flagrante de nuestra intuición y de la segunda ley de la termodinámica, que dicta que el calor no puede fluir espontáneamente de un objeto más frío a uno más caliente. Es como si el aire a 1 metro de una fogata fuera cientos de veces más caliente que las brasas mismas. Claramente, algún proceso o mecanismo desconocido está bombeando una cantidad colosal de energía a la corona, sobrecalentándola a temperaturas que permiten que el hierro se evapore. La pregunta que ha obsesionado a los físicos solares es, ¿cuál es ese mecanismo? Se han propuesto 2 familias principales de teorías para resolver este problema, ambas relacionadas con el increíblemente complejo y poderoso campo magnético del Sol. El Sol no es una bola de gas tranquilo, es un caldero hirviente de plasma, un gas de partículas cargadas que es retorcido y agitado por un campo magnético dinámico. La primera teoría se centra en las nanollamaradas. Sabemos que el Sol produce llamaradas solares masivas, erupciones de energía que pueden afectar a todo el sistema solar. La idea de las nanollamaradas es que la corona está siendo constantemente calentada por una tormenta interminable de millones de estas erupciones, pero a una escala mucho más pequeña.
Estas mini explosiones serían individualmente demasiado débiles para ser detectadas con nuestros telescopios actuales, pero colectivamente su energía combinada sería suficiente para mantener a la corona a sus temperaturas extremas. Sería como calentar una recámara no con un gran radiador, sino con un billón de cerillas encendiéndose y apagándose constantemente. La segunda teoría principal involucra un tipo de energía llamada ondas de Alfvén. Estas son ondas magnéticas que pueden viajar a lo largo de las líneas del campo magnético del Sol. La idea es que la turbulencia en la superficie del Sol, el constante burbujeo y agitación del plasma, genera estas ondas magnéticas. Estas ondas viajan hacia arriba desde la superficie, a través de la cromósfera, y transportan energía a la corona. Una vez en la corona, estas ondas se rompen, de manera similar a como las olas del océano rompen en la playa, y depositan su energía en el plasma coronal, calentándolo a millones de grados. En los últimos años, con observatorios solares cada vez más potentes como la sonda solar Parker de la NASA, que está volando más cerca del Sol que ninguna otra nave espacial, hemos comenzado a recopilar datos que apoyan ambas teorías. Parece que es probable que tanto las nanollamaradas como las ondas magnéticas jueguen un papel, pero la contribución exacta de cada mecanismo y la física precisa de cómo la energía se transfiere y se disipa en la corona siguen siendo áreas de intensa investigación. El problema del calentamiento coronal es un recordatorio de que incluso el objeto más familiar de nuestro cielo, la estrella que vemos cada día, todavía guarda secretos fundamentales. Es la prueba de que en el corazón de nuestro propio sistema solar hay un enigma de calor imposible que espera ser resuelto.